El ministerio Conéctate a Jesús presenta de la serie Feliz para Siempre, la escuela sabática regular, tercer trimestre, carta a los Efesios, lección número 12. Ya queda con ustedes la maestra de este curso, mi querida esposa Rosita Baker de Moreno. Amor, el tiempo es todo tuyo. Muy buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta mañana. Estábamos aquí repasando lo que hemos de presentar y estábamos inmersos en eso. Y cuando nos dieron el pase estábamos todavía hilando las ideas. Es un privilegio estar aquí en esta mañana para compartir la palabra de Dios. Y vamos a entrar en materia. Vamos a compartir la presentación y a pedirle al Espíritu Santo, que es el profesor de esta clase, que nos dirija para que podamos comprender cuál es la voluntad de Él para nosotros y que nos guíe a toda verdad. Esa es la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oremos. Gracias, Señor, por darnos un sueño reparador, por permitir que escucháramos el trino de los pajaritos esta mañana. Y bendición, tener a los pajaritos en medio de la ciudad cantando trinos y alabanzas a tu nombre. Dirígenos hoy, Señor. Esta lección nos quiere llevar a que permanezcamos firmes. Ese es el título, llamados a estar firmes. Solo eso se puede lograr, Señor, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Dirígenos y que podamos abrir nuestras mentes para comprender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la epístola a los Efesios, una epístola que quiere llevarnos a que nosotros sigamos a Jesús, mantengamos la vista puesta en Jesús, a pesar de las distracciones que el enemigo quiere poner frente a nuestros ojos, para que quitemos la vista de Jesús y nos perdamos. Esa es la intención. Así que la epístola a los Efesios quiere traernos de vuelta a que nos demos cuenta de que es necesario seguir a Jesús sin importar las distracciones que hay a nuestro alrededor. Y esta semana estamos aprendiendo que estamos inmersos en una guerra y se nos ha hecho un llamado a estar firmes. Me llama la atención, estoy viendo el título de la lección en inglés versus el título de la lección en español. Como traductora siempre noto las diferencias. En inglés me ponen Standing on the Ancient Battlefield. Y en español me ponen el llamado a estar firmes y no es lo mismo. Pero en inglés me gusta el hecho de que se nos hacen llamado a estar firmes, pero en el campo de batalla. Y aquí hacen alusión al campo de batalla de la antigüedad. Pero hoy en día se nos está haciendo un llamado a estar firmes en el campo de batalla moderno. Se parece, pero ahora hay que tomar otros elementos que el enemigo ha introducido en el campo de batalla. Yo me imagino, recuerdo en el campo de batalla del pueblo de Israel, donde recuerdo que Moisés, Josué, todos estaban preocupados porque hubo un desertor. No sé si recuerdan la batalla en donde las mujeres moabitas ingresaron al campamento del pueblo de Israel, guiadas por un desertor.
sí un profeta que desertó y que le dijo al enemigo cuál era la única manera de que el pueblo de Israel podía ser vencido, y era si pecaba en contra de Dios, si pecaba y en contra de los mandamientos. Así que introdujeron las mujeres en el campo, en el campamento, y ellos se fueron detrás de las mujeres y cometieron fornicación, adulterio, como usted la quiere llamar, y de esa manera lograron el pecar y el desagrado de Dios. Y por eso es que digo que el llamado a estar firmes hoy en día de repente puede variar en cuanto a las estrategias que usa el enemigo. Sin embargo, utilizarnos a nosotras las mujeres nunca ha sido una falla. El enemigo, por regla general, usa a las mujeres para distraer a los hombres en el campo de batalla y viceversa. Hoy en día también se usa a los hombres para distraer a las mujeres en el campo de batalla. Así que vamos a ver de qué manera nosotros podemos permanecer firmes y evitar estas distracciones. Porque cuando quitamos la vista de Cristo y nos vamos con las distracciones, allí podemos caer en el campo de batalla. Esta semana estamos aprendiendo 2 versículos de memoria. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 11, invitando a todos aquellos que si no tienen la guía de estudio, pueden estudiar la Biblia con nosotros directamente. Estamos estudiando el capítulo 6, versículos del 10 al 20. Y esta semana se nos pide que aprendamos 2 versículos, el 10 y el 11. Y saben, esta mañana repasando Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20, me he dado cuenta que a lo largo de la semana la guía de estudio nos está llevando a analizar el mismo texto, pero desde diferentes puntos de vista. Y revisando, me di cuenta de que el lunes nosotros vimos el mismo texto, Efesios 6, capítulos 10 al 20, pero nos enfocamos en obtener fortaleza. Nos enfocamos, y déjenme puntualizar aquí, nos enfocamos en esta palabra, fortaleceos, y en el poder. Ese fue el énfasis del lunes. Entonces, el énfasis del martes fue ver la gran controversia, ver que estamos peleando contra un enemigo que no podemos ver y las características de ese enemigo. Y hoy miércoles nos vamos a enfocar en cómo permanecer firmes. Así que los mismos textos, pero enfocando ciertos aspectos cada día. En el día de hoy vamos a estar viendo en qué textos de Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20 aparece la palabra firmes. ¿Qué quiere decir estar firmes? ¿Cómo podemos estar firmes contra las acechanzas del enemigo? Aquí en el versículo 11, que es uno de los textos que vamos a analizar, se nos dice que es necesario que nos vistamos. Y ayer vimos que lamentablemente estamos desnudos, según vimos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Así que si estamos en el campo de batalla y estamos desnudos, definitivamente que ya perdimos la batalla. Perdimos la batalla y perdimos la guerra. Así que es necesario estar vestidos. Pero ¿y qué tal si estamos vestidos, pero en vez de enfrentar al enemigo y mantenernos firmes en el campo de batalla, decidimos huir? Eso también nos trae que perdamos la batalla y la guerra.
Así que vamos a ver en qué consiste estar firmes y cómo podemos estar firmes. Para el día de hoy, aquí sí nos dijeron en la traducción, de pie en el antiguo campo de batalla. Y cómo podemos permanecer de pie. Quiere decir que hay diferentes posturas que podemos adoptar en el campo de batalla. Podemos estar de pie, podemos estar de rodillas y podemos estar tirados en el piso. Recuerdo un lema de un general en nuestro país que dijo, de pie, pero nunca de rodillas. ¿Perdón? Ah, de pie o muerto, pero nunca de rodillas. Exacto, exactamente. Qué interesante. No sé si él se leyó la epístola a los Efesios y el capítulo 6 en particular, pero vale la pena y es interesante que, que el autor le haya puesto este título a este día, de pie en el antiguo campo de batalla. Se nos pide que leamos Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20, pero haciendo énfasis en la frase de quedar o permanecer firmes. ¿Por qué esta idea es tan importante para el apóstol Pablo? Veremos el primer versículo. Primer versículo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. ¿Qué nos indica este versículo? Que para estar firmes es necesario tener la vestidura completa y correctamente puesta. Eso de partida. El versículo que sigue es el 13. Nos dice, por tanto, tomad toda la armadura. Volvemos a ver el todo de la armadura para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Quiere decir que al final de la batalla aún hay que permanecer firmes. Y el versículo 14 nos dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. ¡Wow! Estos versículos están llevándonos a hacer un análisis bien profundo. Vamos a ver qué nos dicen en la guía de estudio. Debemos entender la metáfora militar de Pablo en el contexto del antiguo campo de batalla, porque eso es lo que él está viendo. ¿Qué significa estar firmes en estos 3 versículos que acabamos de ver? El verbo sugiere solo una postura defensiva, o sea, el estar firmes para repeler al enemigo. Nos dicen los discursos bélicos incluidos en los escritos de Tucídides, uno de los grandes autores clásicos de la literatura bélica, y allí esos discursos destacan 3 acciones sucesivas que deben darse para que un bando salga victorioso. Y para ejemplificar lo que Tucídides está escribiendo, una historia de la Biblia que justamente ejemplifica estas 3 acciones. Y son 3 acciones sucesivas. Y en esa historia bíblica se da y se ve esas 3 acciones sucesivas. Vamos a ver la primera de esas acciones sucesivas que nos llevarán a la victoria en el campo de batalla. La primera de esas 3 acciones es que los soldados, nosotros, debemos cerrar con el enemigo, lo que significa que debemos marchar al encuentro de nuestros enemigos. Y de ejemplo, el salmista David.
En 1 Samuel, capítulo 17, versículos 48, nos dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David también se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. A mí me llamó la atención, yo digo, ¿en serio? Miren cómo la Biblia ejemplifica lo que este autor, que no tiene nada que ver con la Biblia, la manera de enfrentar el enemigo, correr hacia el filisteo, correr a la línea de batalla. David no se quedó viendo que Goliat venía hacia él. Él también corrió hacia Goliat. Yo me pregunto, teniendo un gigante enfrente, ¿correría yo hacia él o saldría huyendo? Y yo me quedé pensando, yo felicito a David. Yo no estoy muy segura de que viendo a Goliat, pero es que ese es el problema. Ya David se había fortalecido, y eso es lo que vimos en el texto a memorizar. Ya David se había fortalecido en el hombre interior, en su interior, con el poder de Dios. Así que él no tenía por qué salir huyendo, porque él había sido fortalecido, tenía la fortaleza de Dios, había recordado en su historia pasada cómo enfrentó a un león, a un oso, que habían ido a atacar a la manada de ovejas que él cuidaba de su padre, y cómo el Señor lo fortaleció para vencer a estos animales. Y dice, estos animales eran tan fuertes y tan grandes, y si el Señor me dio la victoria contra ellos, también me dará la victoria contra este gigante. Así que él corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y ojalá que tú y yo, cuando enfrentemos al enemigo, ya sea que nos ponga algún problema, ya sea la estrategia que utilice de atacarnos, nosotros podamos también fortalecernos con el poder del Espíritu Santo y podamos enfrentar al enemigo corriendo hacia él. Wow. Ay, segunda acción. Estamos hablando de 3 acciones sucesivas, así que la primera es correr al enemigo. La segunda, atacar y mantenerse firmes o defender nuestra posición luchando cuerpo a cuerpo con los enemigos. Wow. Y David nos da su ejemplo. En 1 Samuel capítulo 17 versículos 49 al 51 dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Increíble. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, del filisteo, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Luchando cuerpo a cuerpo con el enemigo. Yo no sé, yo recuerdo a una hermana de iglesia que ella una vez predicó acerca de cómo enfrentar nuestros gigantes. Y recuerdo que ella mencionó que cuando nosotros enfrentamos a nuestros gigantes, no podemos utilizar las mismas estrategias que utiliza el mundo. El Señor nos va a proveer de estrategias
totalmente inusuales, totalmente diferentes a lo que usa el mundo. Una onda y una piedra contra un filisteo que viene con su armadura. Se nos pide que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Este señor venía vestido con toda su armadura. Pero ¿sabes qué? David había intentado ponerse la armadura de Saúl, porque Saúl le dijo, tú te vas a enfrentar contra un gigante que ha sido un soldado toda su vida, tiene toda una experiencia peleando diferentes batallas. Pero David le dijo a Saúl, ¿sabes qué? Yo también tengo experiencia y el Señor me ha dado el éxito en las batallas que yo he peleado. Pero a diferencia de este señor que venía con toda su armadura puesta, su armadura, David venía con la armadura de Dios, que no era visible. Venía con fe, venía habiendo orado, habiendo obtenido la fortaleza de Dios. Y aquí nosotros nos podemos dar cuenta de que sí, estamos luchando con un enemigo que no podemos ver. Y justamente porque no lo podemos ver, necesitamos vestirnos de la armadura que no se ve. Es la armadura que Dios nos da. Este venía vestido con su armadura, pero David venía vestido con la armadura de Dios, que era invisible al resto del mundo. Y con las dos armas que Dios le dio, una onda y una piedra, logró vencer a un enemigo que era súper más fuerte, súper más grande que David. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros no hemos enfrentado gigantes en nuestras vidas? ¿Cuántas veces no hemos tenido que enfrentar problemas que parecen inmensamente grandes y que no hay manera que lo podamos resolver? El Señor me está diciendo y nos está diciendo aquí, hey, tú no tienes que enfrentar al enemigo con las estrategias del mundo. Yo te voy a dar las armas con las cuales tú puedes enfrentar al enemigo y vencerlo. Es más, recuerda, nuestro enemigo ya está vencido. Así que mantenernos firmes o ir al ataque cuerpo a cuerpo con el enemigo solamente se puede hacer cuando el Espíritu Santo nos ha empoderado, como dice mi esposo, nos ha dado el poder y nos ha dado las armas para hacer esta lucha frente a frente, cuerpo a cuerpo. Esta es la segunda posición para obtener la victoria. Ya vimos que la primera era ir al ataque. La segunda es la lucha cuerpo a cuerpo. Pero la tercera es interesante. Aquí la tercera nos dice que finalmente debemos hacer retroceder al enemigo. Y recuerdo el texto que vimos ayer. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Wow. Aquí con David, después de que le cortó la cabeza a Goliat, ¿qué pasó con los filisteos? Vieron a su paladín muerto y huyeron. Qué interesante. David utilizó estas tres acciones sucesivas que le dieron la victoria. ¿Cuáles son las estrategias que estamos utilizando nosotros para vencer a nuestro mayor enemigo? Bueno, yo creo que tenemos dos enemigos. El uno está fuera de nosotros y el otro está dentro de nosotros. Pero vamos a enfocarnos en el enemigo que tenemos afuera, que es Satanás. El enemigo que tenemos adentro somos nosotros mismos. Y esa es otra batalla.
Pero la de afuera, el Señor nos está diciendo, y el apóstol Pablo nos está diciendo, que nosotros podemos obtener la victoria si utilizamos las estrategias que el Señor nos ha dado. Y ese texto de ayer, no lo puse, pero debí ponerlo, nos está diciendo que si nosotros nos revestimos del poder que Dios nos da, eh, en la medida en que nosotros utilicemos las estrategias que el Señor nos da para vencer nuestros gigantes, saldremos victoriosos igual que David. Ups. Muy bien. El momento clave de una batalla en la antigüedad se daba en la segunda de las tres acciones sucesivas, cuando las dos catervas opuestas chocaban entre sí, hablando de los dos ejércitos, en una terrible cacofonía de bronce, madera y carne, todo aplastado, a la que el antiguo autor Jenofonte hace referencia como ese espantoso choque. A mí me fascina cómo estos autores describen algo tan sencillo como dos ejércitos enfrentándose cuerpo a cuerpo, tan simple como eso. Así que la segunda de las tres acciones que vimos son las que se están enfocando aquí en esta lección. Mantenernos firmes, defender nuestra posición en ese momento estratégico es el gran desafío de la batalla de la antigüedad. Y en el combate cuerpo a cuerpo que se producía, cada bando buscaba impulso para el empujón, para justamente vencer al enemigo. El llamado a las armas que hace Pablo refleja un combate en que los soldados estaban agrupados, dando y recibiendo cientos de golpes a quemarropa. Esto lo confirma la descripción que hace Pablo de la batalla de la iglesia contra sus enemigos como un combate de lucha libre. Y yo no lo había visto como un combate de lucha libre, pero bueno. Y eso lo vamos a ver en el estudio de mañana cuando estudiemos Efesios capítulo 6, versículo 12. Y también lo vemos en el uso del verbo estar firmes, que se muestra en el versículo 13, para que podamos resistir en el día malo. Hay algo que a mí me llama la atención. El apóstol Pablo me está diciendo y nos está diciendo que aquí él está haciendo un llamado de armas para que nosotros tengamos una batalla cuerpo a cuerpo con el enemigo. Yo estoy pensando, ¿en serio, Pablo? ¿Tú quieres que yo tenga una batalla cuerpo a cuerpo con un enemigo que yo no puedo ver? Explícame esto. Explícame esto. Y tú quieres que permanezcamos firmes. Ok, vamos a seguir viendo la guía de estudio a ver cómo se puede lograr esto. Esto, dice el apóstol Pablo, no es una postura relajada, el estar firmes. Estar firmes es participar vigorosamente en la batalla, empleando todas las armas en el combate cuerpo a cuerpo. Un hecho obvio a partir de las imágenes militares de la exhortación que hace Pablo, de estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Pero hay algo que a mí me llama la atención. No estamos hablando de estar firmes y de estar en una batalla cuerpo a cuerpo solos. Pablo está hablando del ejército de Cristo.
Por eso que desde el capítulo 4, Pablo nos está diciendo que es necesario la unidad. ¿Y cuál es la estrategia del enemigo? Dividirnos, dividir esposo y esposa, dividir padres e hijos, dividir el hogar, que es el núcleo de la sociedad. Si logra dividir, se diluye la fortaleza para pelear contra él. Y más, un hogar dividido realmente lo que hace es debilitar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Si el hogar está dividido y hay varios hogares divididos dentro de la iglesia, eso mina la fortaleza de la iglesia para pelear cuerpo a cuerpo con el enemigo. Es más, inclusive el enemigo utiliza la estrategia de insertar dentro de las Fuerzas Armadas personas que están infiltradas, personas que son utilizadas por el enemigo para distraer, para dividir. ¿Cuántas veces no hemos estado en juntas de iglesia en donde una persona se sale con algún comentario que divide la junta y que en vez de enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos para el avance del evangelio, nos distraemos y nos vamos por la tangente? ¿Cuántas veces no hemos estado en juntas divididas? ¿Cuántas veces se aprueba una cosa en junta y esperando que toda la iglesia acuerpe el plan que se hace para llevar a cabo la obra de Dios? Y se salen unos cuantos realizando otra actividad que debilita la unión. Y se divide la iglesia, cada uno en grupos haciendo otra cosa, en vez de estar todos juntos enfrentando al enemigo cuerpo a cuerpo, con las armas que el Señor nos ha dado. Estrategias. Las estrategias en el antiguo campo de batalla se siguen dando en el nuevo campo de batalla. Y es necesario que tú y yo hoy le pongamos un alto. Sí, hay que ponerle un alto. Hasta aquí, no más división. No más división en el hogar. Tan pronto nos demos cuenta de que el enemigo está utilizando alguna estrategia para dividir el hogar, es necesario decirle alto. ¿Y cómo vencemos al enemigo? ¿Cómo resistimos? Poniéndonos toda la armadura. Y dentro de ponernos toda la armadura, está la oración, está el estudio de la palabra. Cuando vemos que el enemigo nos está atacando, oremos. Pongamos un frente unido. La oración hace que el enemigo salga huyendo. Desde el momento en que tú invocas el nombre de Cristo, el enemigo huye. Esas son las estrategias que están a disposición de nosotros para resistir. Y nos dice Efesios capítulo 1, versículo 27 al 28. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, dice el apóstol Pablo. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Debemos estar imbuidos por el Espíritu de Dios en nosotros, que ya no viva el yo, sino que viva Cristo en nosotros. Combatiendo unánimes, juntos, por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Las estrategias que usa el enemigo son las mismas, solo que las ha actualizado. Pero la que mayor le da la victoria al enemigo
es la división. Y es por eso que Pablo enfatizó desde el capítulo 4 la unidad, caminar en unidad. Nos dice la hermana White en esta lección, en donde se nos hace un llamado a estar firmes. En el devocional en los lugares celestiales, página 262, lo siguiente. En cada siglo desde la caída de Adán, la oposición a las agencias del mal ha hecho una guerra continua de las vidas de quienes desean ser leales y fieles a los mandamientos de Dios. Si tú quieres ser leal a Dios, créeme, el enemigo va a atacar con toda su fuerza. Lo hace todo el tiempo. Quienes desean ser finalmente victoriosos deben enfrentar y vencer a las fuerzas de Satanás, quien con fiera determinación se opone a cada paso de avance. Cada vez que tú tratas, dices, bueno, hoy me voy a acostar temprano, hoy tomo la decisión de entregarme por completo al Señor. El enemigo, del momento que se da cuenta que tomaste esa decisión, te va a atacar con cual león rugiente, buscando a quien devorar. Así que vamos a tener que hacerle frente a un enemigo que nos está vigilando, a un enemigo que es astuto, que nunca duerme y que trata incansablemente de minar nuestra fe. Esa es la estrategia, hacernos dudar. Dudar de la existencia de Dios, dudar de que Dios cumple sus promesas, dudar de que Dios realmente se interesa por nosotros. En donde se nos siembre la duda, ya el enemigo está buscando la manera de separarnos de la fuente de poder. Impresionante. Y terminamos diciendo, ojalá pudiera trazar palabras que presentaran este asunto tal como es, dice la hermana White. Dios espera que sus soldados estén siempre en el puesto del deber. ¡Wow! Tenemos un lugar donde estar. El Señor nos ha dado un lugar en el campo de batalla. Nunca hemos de rendirnos ante la tentación. Nunca hemos de ser injustos. ¿Y cuántas veces abandonamos nuestra posición en el campo de batalla detrás de una falda, detrás de una tentación, detrás de una distracción? No hemos de rendirnos, uno, y tampoco hemos de huir. ¡Wow! Lo que dijo el general tenía razón. Nunca de rodillas y nunca derrotados. Siempre de pie y firmes en nuestro puesto. Nunca hemos de rendirnos. Nunca hemos de huir. Confiando en la fuerza divina, hemos de mantener nuestra integridad con una firmeza que no cederá una pulgada. Debemos aferrarnos bien a la palabra escrito está. La espada de la palabra de Dios es nuestra fortaleza, es nuestro alimento diario. La oración y el estudio de la palabra de Dios deben ser nuestros caballitos de batalla. En donde usted descuida la oración, donde descuidemos la oración, ya de partida se rompe la conexión que tenemos con Dios. Y por ahí mismo descuidamos el estudio de la palabra de Dios. Descuidamos el alimento. Así que cuando se descuidan esos dos aspectos esenciales de la armadura, el enemigo tiene el 99.9% de vencernos. Será fácil abandonar
el puesto que Dios nos asignó en el campo de batalla. Y más fácil será huir cuando el enemigo nos ataque. Somos soldados de Cristo. Estamos en una batalla, cuerpo a cuerpo. Y sabes que Dios nos ha dado la victoria. La ha dado. Pero tú y yo venceremos con las armas que Dios nos ha dado, porque cada uno de nosotros aquí en la carne tenemos que enfrentar a un enemigo que no podemos ver. Y solo a través de la fortaleza y el poder que nos da el Espíritu Santo lograremos que esa victoria que Cristo ya adquirió para nosotros realmente sea nuestra. Yo le pido al Señor de corazón que nos ayude a vencer. Que no nos dejemos intimidar por el enemigo. Que nunca pensemos que los rasgos de carácter que parecieran ser gigantes y que están a punto de aplastarnos, nos venzan. Mayor es aquel que está en mí que el que está allá afuera. El Espíritu Santo nos dará la victoria sobre cada rasgo de carácter que se opone a Dios. Y en la medida en que permitamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras mentes, lograremos la victoria que ya Cristo logró por nosotros. Si deseas ser victorioso en Cristo Jesús, te invito a orar. Gracias, Señor, por la victoria que lograste sobre el enemigo. Espero, Señor, un día poder decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Venciste, moriste en la cruz y Dios demostró su poder resucitando a nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Y ese mismo poder está a disposición de nosotros hoy para vencer cualquier rasgo de carácter, para vencer cualquier problema, cualquier tentación que el enemigo quiere utilizar para vencernos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que ese versículo sea nuestro versículo, nuestro caballito de batalla. La victoria es nuestra. No hay nada que temer del futuro, a menos que olvidemos todas las victorias que el Señor nos ha dado en el pasado. La victoria es nuestra. Solo tenemos que rendirnos y permitir que el Espíritu Santo tome el control. Si Él toma el control por completo de nuestra voluntad, Él nos dará el poder para vencer. La victoria ya es nuestra. Solo es cuestión de tiempo. Que nuestro amante Salvador vendrá para recogernos a nosotros, sus hijos, y llevarnos a casa. Un poquito más. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Falta un poquito más. Y la victoria que Jesús obtuvo será totalmente nuestra. No nos dejemos vencer en la orilla. Ya está cerca, mucho más cerca, nuestra salvación que cuando creímos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por la victoria que nos das en tu nombre. En tu nombre hoy, Señor, venceremos al enemigo. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que
Recordemos, todo lo podemos en Cristo, lo podemos en Cristo. Bendiciones. Amén. Amén. Damos gracias a Dios y también a Rosita por la lección de escuela sabática. Nos quedamos con la última cita. La cita nos ha dejado de realmente estupefactos, no nos pudimos mover. Demasiado buena, Rosita. Gracias. Demasiado buena. Dice la última cita del libro En los lugares celestiales, la página 272. Ojalá pudiera trazar palabras que presentaran este asunto tal como es. Dios espera que sus soldados, o sea, nosotros, estén siempre en el puesto del deber. ¿Cuánto? Nunca han de rendirse ante la tentación. Nunca han de ser injustos. Solo con esta, que es la primera parte de la cita, tenemos material para toda una semana de estudio. ¿Verdad? Bueno, miren la última parte. No han de rendirse ni han de huir. Tanto confiando en la fuerza divina, han de mantener su integridad. Hermanos, seamos claros, en la iglesia tenemos problemas. No, nadie me puede decir a mí que en la iglesia tú la pasas bien, tú estás feliz. Hay problemas y no se le pueden huir a los problemas. Hay que enfrentarlo como el Titanic enfrentó el iceberg. Claro que el iceberg lo sorprendió, pero hay que enfrentar el iceberg. No podemos salir huyéndole al problema. Con una firmeza que no cederá una pulgada. Deben aferrarse bien a la palabra. Escrito está. Yo creo que hemos fallado. Hemos fallado y tengo que reconocer que hemos fallado porque surgen un problemita en la iglesia y ya y para no entrar en esta discusión preferimos tomar la peor decisión. Hay que enfrentar, pero enfrentarlo con la verdad. Aquí está la palabra de Dios. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Los que quieran hacer lo correcto, dijo Moisés, pónganse del lado derecho. Y los que no quieren hacer lo correcto se ponen del lado izquierdo, el Señor los juzgará. Hay que enfrentar el iceberg con un escrito está. Vamos entonces con nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús. A través de la Biblia. Todos juntos, dice Messenger. Digo Messenger. Rumbo al cielo, ¿verdad que sí? Gracias, gracias, mis hermanos. Gracias por estar con nosotros en este día. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate Jesús y Seminarios TISU en la voz de sus hermanos José Moreno Rosita de Moreno y José Moreno. Disculpen. Estamos en las redes sociales. Búsquenos bajo Seminarios TISU o Ministerio Conéctate a Jesús. En Facebook, bajo José A. Moreno. En Instagram, bajo José AM Foto.